palabra a algunos de los profesores que quisieran participar. No sé si Jaime quisiera hacer alguna anotación inicial. Sí, Pablito, muchas gracias y bueno, buenas tardes para todos. Primero, mil disculpas con Juliana porque mi comentario apenas se lo mandé anoche, no me había llegado a la charla y estoy en un pequeño periodo de vacaciones, pero pues queríamos acompañarle, apoyarla en su conferencia. Juliana, estuvo muy bonita, felicitaciones. Hiciste un excelente recorrido de todas las estrategias pues, que tenemos en cuenta con pacientes que tienen, digamos, alteración de la microcirculación. Yo quería hacer dos comentarios. eh, y pues lo que creo que vale la pena tener en cuenta ahora es que los adultos vienen hace cerca de 15 años más o menos trabajando en empezar a visibilizar la microcirculación. Daniel de Baker, Glenn Hernández, orgullosamente un colombiano, Gustavo Espina Tascón, han trabajado hace muchos años en poder entender cuál es su rol en la enfermedad crítica de adultos, particularmente en sepsis. En niños estamos trabajando hace unos 5 o 6 años y muchos grupos se han venido uniendo y yo creo que lo positivo a este momento del avance en el conocimiento de microcirculación es que la estamos haciendo consciente. Ya pensamos en que puede estar alterada la microcirculación y no solamente la macrocirculación. Históricamente nuestros targets, nuestros objetivos en reanimación hídrica, en vasopresores, en diferentes intervenciones ha sido la macrocirculación, el gasto cardíaco, la presión arterial, los pulsos, y la microcirculación pasaba un poquito desconocida o desapercibida, y solamente la recordábamos con el paciente con choque séptico con hipoperfusión o con un llenado capilar prolongado. Entonces creo que el primer gran paso es que estamos pensando en microcirculación en el paciente crítico y en el paciente en choque séptico, y eso creo que es un gran avance que nos va a permitir seguir aprendiendo de eso que apenas estamos aprendiendo y creo que nos falta por aprender muchísimo. Yo quería un minutico compartir un par de diapositivas para englobar el gran concepto que Juliana nos estaba compartiendo pues ahora, y es para, sobre todo para los residentes de cuidado intensivo, que tengan presente dos aspectos importantes. Yo sé que los comentarios se los hice anoche tarde y muy seguramente Juliana no alcanzó a modificarlo en la diapositiva. Y es que acordémonos que la macrocirculación tiene un sistema de distribución y consideramos hoy en día microcirculación todos los vasos menores a 100 micras. Pero una característica muy importante es que estos vasos finalizan en lo que llamamos los capilares, que para ser considerado un capilar debe tener tres características. Primero, tener menos de 10 micras. Segundo, una hilera de glóbulos rojos casi que en fila india. Y tercero, no tener músculo liso. Esa característica, no tener músculo liso, es muy importante porque al final, y aquí les voy a mostrar la segunda diapositiva que quiero mostrarles, al final lo que nosotros pretendemos es optimizar una oferta y una entrega de oxígeno adecuada, y eso se hace a nivel microvascular por convección o por difusión. Posiblemente por convección hay muchas estrategias que se han resumido en lo que se llama el drive impression del capilar, pero por difusión es la relación entre la densidad capilar funcional que Juliana muy bien lo mencionaba. ¿Qué es esa densidad capilar funcional? El número de capilares que están perfundidos por área de tejido. Y cambia, por ejemplo, en el hígado, en el cerebro, en el corazón, en el riñón, tenemos más o menos 3.000 capilares por milímetro cúbico como estructura anatómica. En el músculo 300 y en el hueso 100 capilares por milímetro cúbico. Es decir, normalmente tenemos un 20 a un 30% de los capilares reclutados. Tenemos un 70% de reserva para cuando aumente las necesidades de oxígeno de ese tejido. Entonces, cuando nos aproximamos al daño de la microcirculación, y quería mostrarles finalmente la tercera diapositiva para englobar lo que estamos hablando, usted tiene que tener en presente que hay tres posibles alteraciones. Alteraciones en el flujo sanguíneo, en el número de capilares que tengan capacidad de reclutamiento y en la estructura. Esas tres alteraciones de la microcirculación son las que en un momento dado debemos considerar. Las alteraciones del flujo, pues obviamente que hay un volumen que no está llegando suficiente a esa microcirculación. Un número de capilares con capacidad de reclutamiento, es lo que llamamos densidad de capilares,
Y la densidad capilares que llamamos funcional es la de los capilares más pequeñitos de 4 o 6 micras, que es donde al final el glóbulo rojo termina entregando pues ese oxígeno a los tejidos. Y estructura con daño o degradación del glicocáliz, y ahí es importante, Juliana, que el término MESH es glicocáliz, no glucocáliz. El término MESH, que habitualmente tú lo encuentras, es glicocáliz. Todos ellos llevan alteración de la perfusión con pobre entrega de oxígeno. Y miren que esto lo vemos en la videomicroscopía. Estas son imágenes, por eso, Juliana, te ofrezco disculpas porque no alcancé a mandarte esto, porque pues hasta anoche pude ver la charla. Esta es una microcirculación tomada con el biomicroscopio en la UCI, en las investigaciones que estamos desarrollando. Si ustedes se dan cuenta, miren el flujo microvascular, miren cómo se abre y se cierra este capilar. Las más grandes son las vénulas, las de mediano tamaño son las arteriolas, vamos a repetirlo. Y las más pequeñitos, estos acá, si ustedes alcanzan a verlo, son los capilares, que hay una sola hilera de glóbulos rojos, entregando oxígeno a los tejidos. Hay diferentes estudios en modelos animales y también en modelos quirúrgicos en donde la microcirculación sublingual tiene una muy buena correlación de los variables en términos estadísticos con la perfusión de todos los tejidos, incluyendo intestino, riñón y en modelos animales a nivel cerebral. O sea que la microcirculación sublingual es una muy buena ventana para ver la microcirculación corporal. Y miren lo que pasa en el paciente en sepsis. Voy a bajar un poquito el volumen acá. Este es un paciente que tuvimos con choque séptico. Miren ustedes que hay éxtasis, hay heterogeneidad, como Juliana muy bien lo describió, y aquí se abre y se cierra algunas vénulas y aquí los capilares están estáticos. No hay un fenómeno de reclutamiento capilar compensatorio suficiente. Este paciente tenía un choque séptico de origen osteoarticular y si ustedes se dan cuenta, las variables de macrocirculación estaban normalizadas, pero las variables de microcirculación seguían alteradas. Entonces, esto es realmente lo que el videomicroscopio nos enseña y nos permite conocer y que finalmente hemos terminado aprendiendo frente a la posibilidad de las alteraciones que pueden ocurrir. Y finalmente, para englobar un poquito este concepto, quería mostrarles otra diapo que también compartimos recientemente en el Congreso, y es cómo se deben medir de forma indirecta. Aquí está la microcirculación. Yo soy un convencido que la biomicroscopía por ahora solamente tiene un rol en investigación, en aprender más de microcirculación en daño endotelial. Es muy costosa y no está al alcance de todas las personas. Por eso nos toca buscar subrogados de esa biomicroscopía sublingual. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Veamos qué nos muestra la biomicroscopía, porque sirve, como les mencionaba, a nivel sublingual ustedes ven vénulas, arterias y capilares y habitualmente, como se toma con el videomicroscopio a nivel sublingual, viaja un software que procesa todas las imágenes y es que esa microcirculación sublingual viene de la arteria sublingual y de la carótida externa. Hay tres generaciones de biomicroscopio. Tú hablaste de uno de ellos que fue el segundo, que se llama Microscan. El primero es el Cytoscan, el segundo, el que nos cuenta un poquito el índice de Baker y todo lo demás que tú contabas, y el que actualmente disponemos es el de tercera generación, que es el GlycoCheck, que adicionalmente nos mide flujo densidad, pero nos mide también estructura, nos mide el glicocáliz. Y acá, pues los tipos que tú mostrabas. Y finalmente, digamos, para ya cerrar y de pronto meternos en el taller donde se puedan complementar un poquito más las cosas, complementarles y contarles un poco que el concepto de incoherencia hemodinámica es un concepto que está muy ligado a los hallazgos de Baker y del trabajo de Andrómeda Shock. Andrómeda Shock inicialmente, como decimos en el algor futbolístico del Atlético Bucaramanga, picó en el palo y salió con una P muy limítrofe, pero luego cuando hicieron pues un análisis bayesiano, más que una aproximación frecuentista, se dieron cuenta que sí había una buena rendimiento de guiar la reanimación hídrica con llenado capilar más que con lactato. Pero el tema acá que les quiero mostrar, aquí está la aproximación bayesiana, fundamentalmente con un escenario optimista y también con un escenario neutral. Pero, ¿qué subrogados tenemos, como muy bien mencionaba Juliana, de daño a la microcirculación? Fundamentalmente algo histórico que hemos aprendido y que lo importante es hacerlo estandarizado y es el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos, lo que hemos encontrado es que se asocia en nuestro grupo con Lore, con Nando, con Shirley, que trabajó fuertemente en este trabajo, con Sofía Barrera, es que cuando el llenado capilar está mayor a 2 segundos, se altera y se degrada más el glicocálice endotelial. Adicionalmente, tenemos nosotros
menos perfusión tisular y menos capacidad de reclutar capilares. Entonces, cuando los pacientes persistían, a pesar de la reanimación hídrica, con un llenado capilar, que es lo que llamamos hipoperfusión persistente, lo que finalmente se asocia es a más mortalidad, fundamentalmente cuando nosotros encontramos incoherencia hemodinámica, que hace unos 16 años Canais y Daniel D. Baker lo llamaron choque microcirculatorio y que ese concepto ha madurado hacia incoherencia hemodinámica. Entonces, eso es lo que les quería decir de pronto para, finalmente, para cerrar algo que les estaba comentando y que ahorita me gustaría mucho que comentara María Camila, y es que este fue uno de los trabajos que se hizo con María Camila de subrogados de daño a la microcirculación. Christopher Wray y su grupo en la Universidad de Washington el año pasado publicaron el Pediatric, que era ese trabajo muy bonito de la relación lactato-albúmina y su asociación con disfunción de órgano y mortalidad. Y si ustedes se dan cuenta, evaluando esa relación, tenían una mejora debajo de la curva y una mejor capacidad predictiva cuando evaluábamos cada uno de forma individual. Basado pues en eso, con el grupo de residentes, con María Camila Pérez, con Juan David Bustos y con todo pues el equipo pues aquí de la cardio, con Lore y lo demás, creíamos que esa relación lactato-albúmina es un surrogado de daño a la microcirculación, porque el lactato siempre lo hemos interpretado como una alteración de la perfusión y la hipoalbuminemia como un biomarcador de inflamación. Cuando esa relación estaba mayor a 0,5, lactato sobre albúmina, los investigadores que les comentaba de Washington lograban una mejor capacidad predictiva de daño a la perfusión. Nosotros lo que encontramos, y este es un paper que está en ese momento sometido actualmente en una revista de alto impacto, es que esa relación lactato-albúmina mayor a 0,5 se asoció a daño en la microcirculación, particularmente en densidad de capilares. Aquí les voy a mostrar la figura, particularmente en la cantidad de densidades capilares que podían o no reclutarse, que habitualmente podían estar menores. No se asoció a la degradación del glicocálice endotelial, pero sí se asoció a alteraciones en el flujo. En otras palabras, una relación lactato-albúmina mayor a 0,5 tomada de manera simultáneamente o de manera simultánea, lo que les hablan a ustedes es que tiene poca densidad, pocos capilares reclutados de 4 a 6 micras y una alteración del flujo microvascular, o sea, una alteración de la microcirculación. Entonces, ese era un poquito pues los comentarios que queríamos hacer a propósito de la gran revisión que Juliana nos compartió. Nuevamente, Juliana, felicitaciones y nuevamente mil disculpas porque solo pude ver la presentación hasta ayer al final de la tarde. Hay muchísima tela de dónde cortar, pero sobre todo el mensaje más grande para cerrar es que estamos aprendiendo de microcirculación, tenemos que aprender mucho en los diferentes escenarios de cuidado crítico y sobre todo ya empezar a pensar en ella, que es otro tema muy importante y con el cual pues obviamente vamos a poder ayudar un poquito más a los niños basados en la fisiopatología y en la fisiología que se encuentra alterada. Era eso, Pablito, mil gracias. Jaime, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que has encontrado y todo lo que se ha ido publicando. No sé si alguno de los profesores quisiera hacer alguna otra intervención o tienen algo para contar. En el chat puso Rodrigo que si se fuera a reponer la albúmina, ¿cómo la repondrían? ¿Un gramo al 20 al 5 en 12 horas, en 24 horas? Esa pregunta es muy buena de Rodrigo Isla. Busco resolver. Si me permites, Pablito, voy a compartir pantalla aquí otra vez para poderla resolver. Con la albúmina es frecuente que exista una confusión en dos escenarios. La albúmina en cuidado crítico, ¿si están todos viendo? Sí. La albúmina en cuidado crítico tiene posiblemente dos indicaciones, una más conocida que la otra. Una como parte de los bolos de reanimación hídrica y esa albúmina isoncótica al 5%, por eso se diluye, por eso es isoncótica, pero jamás va a ser primera elección, excepto en los pacientes que tengan cirrosis. Siempre la reanimación hídrica debe ser con cristaloides, no es para todos los pacientes, porque pues obviamente es más costosa que frente a un cristaloide, pero lo que se busca es que sea isoosmótica con el plasma o mejor el término correcto, isoncótica. Eh, Otra indicación, la segunda cara de la moneda del uso de la albúmina es la albúmina hiperoncótica para corregir la hipoalbuminemia.
siempre les decimos a los residentes en pacientes en cuidado crítico, ¿por qué nos asusta tanto un potasio de 2 y le corremos y no nos asusta una albúmina de 2? Y es que esta albúmina hiperoncótica, el 20%, a una reposición de 0,5 a 1 gramo por kilo por día en infusiones de 24 horas o 12 horas, como se usa, nos ayuda fundamentalmente con dos efectos, que fue lo que encontramos en la investigación que les vamos a compartir que hicimos nosotros y recientemente también Nelson Sánchez Pinto lo encontraba. Y es que lo que encontramos acá en este grupo, luego de hacer un análisis multivariado de 125 niños con sepsis, es que fundamentalmente ustedes ven en rojo los pacientes en quienes tenían una corrección, inicialmente pues tenían una corrección de la hipoalbuminemia, y en azul quienes no recibían albúmina en infusión continua en 24 horas. Normalmente, a las 24 horas de recibir una infusión de albúmina, los pacientes tenían posiblemente una recuperación en el glicocálice, en el PBR, fíjense ustedes acá, y la razón fundamental es que la albúmina es de carga negativa. El componente fundamental del glicocálice, los glicosaminoglicanos, son de carga negativa, fundamentalmente le paran sulfato, porque tiene un grupo, digamos, sulfatado en su estructura. Eso hace que se repelan y mejoren en el espacio intravascular, pero sobre todo el efecto que se ha hablado de modular la inflamación es que hay una esfingolípido que se llama esfingocinano-fosfato, que se transporta en condiciones normales en los glóbulos rojos y las plaquetas en el escenario de albúmina normal. Ese esfingocinano-fosfato nos defiende contra las metaloproteinasas de matriz, como Juliana lo dijo. Entonces, al recuperar el nivel del albúmina, vamos a recuperar y a generar la liberación de más esfingosino fosfato y antagonizar la metaloproteinasa de matriz, que es una de las grandes proteasas que dañan el endotelio en sepsis, y eso pues se ha demostrado en modelos animales y en estudios clínicos. Lo otro, aquí la segunda, ustedes la ven en la parte B, los pacientes que tenían reposición de la albúmina tenían recuperación de la densidad capilar funcional, o sea, mejor entrega de oxígeno a los tejidos, obviamente menos fuga capilar y menos sobrecarga hídrica, y también medimos un biomarcador específicamente una sola vez, no teníamos plata para medir más, de que era la angiopoyetina 2 de permeabilidad vascular sin mayores cambios. Cuando hacíamos el análisis multivariado, los pacientes que se corregía la hipoalbuminemia tenían posiblemente menos riesgo de daño en la microcirculación frente a los pacientes que no se corregían. Entonces, para responder la pregunta de Rodrigo, también está este otro trabajo, no sé si estaba por acá, de Nelson Sánchez Pinto, creo que aquí está, en donde ellos recientemente hablaban del fenotipo FES, que ustedes conocen, de hipoxemia persistente, encefalopatía de choque. Ellos midieron una serie de biomarcadores fundamentalmente en plasma, en donde lo que encontraron es que este fenotipo en sepsis se asocia a mayor daño endotelial y mayor activación endotelial. Entonces, el punto final es diferenciar la albúmina para bolos de cristaloides versus corrección de hipoalbuminemia. Son dos brazos diferentes. El trabajo que nosotros encontramos, que les compartí, había mejores desenlaces en los pacientes en los que ahora se corregía la hipoalbuminemia, y pues actualmente estamos trabajando en otras alternativas con el grupo de Pittsburgh en otras alternativas de cristaloides que puedan recuperar el endotelio y el flujo microvascular. El ensayo clínico se llama RESET, lo estamos trabajando con Lore, y pues próximamente se empezará pues a reclutar pacientes aquí en la cardio. Entonces, pues nada, se sigue trabajando en el tema. Como mencionábamos, hay que aprender mucho todavía, pero una de las cosas que siempre nos preguntamos y nos cuestionábamos es cómo en sepsis encontramos al paciente inflamado. O sea, ya lo encontramos con falla orgánica, con una respuesta desregulada a esa infección, con falla orgánica de acuerdo a los criterios de Phoenix. El punto es cómo modulamos y ayudamos a que esa inflamación se resuelva de una manera adecuada. Y la relación entre endotelio e inflamación siempre hemos mencionado que es bidireccional. A más inflamación, más daño endotelial; a más daño endotelial, más inflamación. Eso es, Pablito. Espero haber logrado responder la pregunta de Rodrigo. Gracias, Jaime, creo que fue súper claro. Ahí te hizo otra pequeña, no sé si la quieres contestar también, Eh, que es el Pablito, concepto de succión. Dime, Rodrigo, dale. pues quería pues hacer ya las preguntas directamente, porque ya es como cansón, no alcanzó uno
a contextualizar todo. Primero, pues felicitar al doctor Fernández, a todo su grupo, al grupo de la cardio. Lore, yo creo que ahorita en el Congreso Internacional en Cancún se vio una muy buena representación colombiana y los estudios de ustedes, pues lógicamente los llenan a uno más de dudas y muchos más cuestionamientos, sobre todo nosotros que estamos trabajando la parte de sepsis en el paciente oncológico. Quería dos cositas que estuve por ahí en una charla que escuché ahorita reciente, la cuestión del el concepto de la succión intersticial. El doctor Fernández me ampliara un poco más el concepto, nos ampliara al grupo de residentes y a nosotros ese concepto. Y lo otro es una duda en la parte clínica. Sabemos con los estudios del doctor Carvalho y que ustedes también están involucrados en esos estudios sobre el milrinone y su capacidad de vasodilatación y de mejoramiento en la microperfusión. Eh, ¿Cómo en la parte clínica siempre se enfrenta uno al colocar el milrinone? ¿A qué dosis? ¿Cuánto lo soporto? ¿Qué tan bueno es subir el soporte vasopresor en estos pacientes a expensas de que de pronto ese milrinone me esté ocasionando esa vasodilatación? Todas esas preguntas clínicas me parecen importantes de pronto debatirlas en este espacio. Muchas gracias. Y claro, nos quedó un poco más claro lo de la albúmina, doctor. Bueno, Rodrigo, voy a compartir pantalla porque el concepto de succión intersticial es un concepto súper importante. Permíteme, aquí buscamos la carpeta. Porque digamos que vale la pena tenerlo en cuenta para entenderlo. Y es que, digamos que cuando se activa el endotelio y tenemos mucha inflamación, aquí está la imagen que quiero mostrarles. Entonces, una de las cosas más importantes es que es diferente el comportamiento en condiciones normales frente a condiciones de inflamación de la microvasculatura. Si ustedes se dan cuenta, en condiciones normales, pues tengo aquí un glicocálice, tengo uniones intercelulares fuertes y especial que está medido en modelos animales muy bonitos. Los primeros estudios que se hicieron de la presión intersticial en modelos de animales los hizo eh, hace 60, 70 años. Arthur Gayton, muy bonitos y son modelos que vale la pena replicar porque están muy bien hechos. Nos empezó a enseñar que la presión del intersticio normalmente era menos 1 milímetro de mercurio. Ustedes saben que desde hace unos 4 años el intersticio se considera el órgano número 80 del cuerpo, ya es considerado un órgano más. Y en el intersticio tenemos nosotros proteoglicanos junto a beta-integrinas muy pegaditos que mantienen esta presión de menos 1 milímetro de mercurio. Cuando existe un modelo de inflamación y sepsis es el más estudiado con lesión endotelial, degradación de glicocálice, etcétera, y aumento de la permeabilidad vascular, toda la respuesta inflamatoria, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa y algunas citoquinas, dañan esta beta-1 integrina, entonces los fibroblastos no están tan pegados a las fibras de colágeno. Eso hace que tengamos una tendencia a entrar más líquido al intersticio y la presión intersticial que estaba normal de menos 1 milímetro de mercurio pasa a de menos 4, casi hasta menos 100 milímetros de mercurio. Esto pues obviamente se convierte en una succión permanente del espacio intravascular al espacio intersticial y lo vemos en los niños en donde existe, entre comillas, el síndrome de fuga capilar. Y ese síndrome de fuga capilar, al final con edema, como lo vemos en la piel, así están los tejidos, así está el corazón, así está el pulmón, así está el hígado. Entonces, ¿cómo debemos o cómo se rompe este círculo vicioso de succión intersticial? Fundamentalmente intentando recuperar y regenerar lo más pronto posible el endotelio, el glicocálice y buscando que la inflamación se module. Aquí fíjense que están las metaloproteinasas de matriz que les contaba ahorita de las que estábamos pues hablando. Entonces, este es el concepto de succión intersticial, Rodrigo, y con respecto a la mirrinona, esta pregunta es muy interesante y permíteme de pronto en este artículo que recientemente se publicó, de pronto pues debemos ser un poquito más gráfico, ya se los comparto aquí por el chat. Esta fue una investigación que fue publicada hace un par de meses con Lore, con Nando, con el doctor Sarta, que fue su tesis de grado,
y era qué pasaba con el milrinone en la microcirculación en el endotelio y en el glicocálice. Porque en el metaanálisis de Werner Bruno de Carvalho lo que encontrábamos es que posiblemente ese milrinone podía ser más un vasodilatador que un inodilatador y su efecto podía ser en la vasodilatación sistémica. Entonces, lo que nosotros encontramos en esta investigación que está publicada en Translational Pediatrics en 140 pacientes, 81 recibieron milrinona y 59 no lo recibieron. Y lo que encontrábamos nosotros específicamente en el concepto que ya manejamos todos, que se llama densidad capilar funcional, o sea, los capilares más pequeñitos de 4 o 6 micras, que son los que entregan oxígeno en los tejidos. Fíjense ustedes en la línea de base, había el grupo con milrinone y el grupo sin milrinone. En el grupo con, normalmente en sepsis, esa densidad capilar funcional tiende a empeorar todo el tiempo hasta que prácticamente llega a 5 o a 4 micrones. En los pacientes que recibían milrinone se mantuvo en las primeras 6 horas y de hecho se sostenía estable a las 24 horas, mientras que los grupos sin milrinone existía el comportamiento y la historia natural de la densidad capilar funcional. Entonces, lo que uno habitualmente observa cuando arranca milrinona es que existe una mejoría en la perfusión tisular y el niño se ve menos malo, y es fundamentalmente porque existe mejor reclutamiento capilar, sobre todo un reclutamiento capilar funcional. En el análisis multivariado, controlando por algunas covariables que tenían comportamiento confusor, sobre todo severidad de enfermedad y vasoactivos, los menores de 2 años posiblemente tenían una mejor respuesta, inclusive que el mayor de 2 años. ¿Por qué? Porque aparentemente existe un desarrollo de capilares en progresivo crecimiento. Y la respuesta era fundamentalmente independiente del nivel de ferritina que tuviera el paciente. Entonces, en esa investigación, nosotros lo que encontramos es que el mirinone mejora la microvasculatura. Ya había unos modelos animales que lo habían descrito de esa forma. Creo que por aquí hay una diapositiva de eso. Esos modelos animales habían encontrado que el mirinone mejoraba la microcirculación fundamentalmente en los pacientes que se encontraban o en los modelos animales quíticos. No sabíamos por qué y nosotros encontramos eso en el modelo animal. No está por aquí la diapositiva, se las quedo viendo. Entonces, finalmente, la dosis que nosotros utilizamos, pues en esa investigación no se usó bolo, se usó dosis ajustada a función renal entre 0,4 y 0,8 microgramos kilo minuto. Y la pregunta tuya, Rodrigo, es muy interesante frente a qué sería mejor, 0,4 o 0,6 o 0,8, no lo sabemos. Digamos que el tamaño muestral que tenemos es de 140 pacientes y si hacemos análisis de sus grupos, posiblemente podemos nosotros cometer un error tipo 2 por tamaño muestral, y tenemos que seguir acumulando pues pacientes en la cohorte para en un momento dado poder resolver esa duda. Lo ideal, obviamente, aquí lo que nosotros encontramos es que hay una asociación entre el uso de milrinone y digamos, mejoría de la microcirculación. Y cuando uno hace el checklist de los criterios de Bradford Hill de asociación causal, se da cuenta que cumple casi 6 o 7 criterios de causalidad esa mejoría o esa recuperación. Y recordando un poquito una carta al editor que ponía a los residentes a leer la semana pasada, bueno, una pequeña comentario del editor en jefe del JAMA, editor en jefe general y la editora de bioestadística, menciona que muchos de estos estudios observacionales, si podemos tener un diseño robusto y tener una buena validez interna y externa, pues vamos a tener la posibilidad de tener esa asociación causal, que no va a depender finalmente del diseño, en donde siempre el gol estándar y el ideal ha sido un ensayo clínico. Entonces, lo importante es ver que sea robusto. Y ya con estos hallazgos no sabemos si sería de pronto ético a un grupo darle y a otro grupo no darle y ver el efecto en la microcirculación. Ya ahí los comités de bioética empiezan a molestar un poquito. El mensaje es que sí nos toca seguir aprendiendo un poquito más frente a cuál puede ser la dosis óptima, que en un momento dado estabiliza y puede llegar a mejorar la microcirculación. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Rodrigo, por las preguntas. No sé si tienes alguna otra duda o algún otro comentario. No, sí, digamos que la situación está bien explicada. La situación también implica es la utilización a veces de esos vasopresores a niveles altos
No sé si ustedes utilicen un score BIS o alguna cosa que le diga a uno, o alguna guía que uno diga, no, mire, suspendamos el milrinone porque está ocasionando mucha vasodilatación y de pronto el paciente se nos va para el otro lado y esa vasopresina que está a 1, 1.5 miligramos kilo minuto, esa noradrenalina que está a 0.3, 0.4. eh, o sea, ese balance me parece que es muy difícil en la clínica. No sé ustedes cómo lo median o cómo hacen esa situación. Efectos benéficos del milrinone en microcirculación, pero entonces resulta que se me va el paciente al otro lado y empieza uno a ponerle vasopresores y empieza el daño periférico y esa situación. Ese era el otro enfoque de la pregunta. Esa parte de Rodrigo es muy interesante porque nos ha enseñado mucho Daniel de Baker y Ospina Tascón. Y es que ellos recientemente, hace unos 6 meses, publicaban un trabajo muy bonito en donde siempre nosotros hemos pensado que los vasopresores van a tener un efecto necesariamente vasoconstrictor en la microcirculación y no necesariamente siempre se observa eso. Voy a compartirles aquí pantalla eh, para mostrarles la diapositiva que les quería mostrar ahorita, que finalmente aquí apareció. Y es los efectos que tiene algunos vasoconstrictores. Aquí están, el que les había mencionado de los modelos animales de merino de microcirculación y cómo pues se optimizaba a dosis de 0.5 lo que encontrábamos nosotros después. Pero ese es el trabajo de Ospina Tascón, de Baker y Glenn Hernández, de cómo la noradrenalina inmediata y más temprana tiene efectos positivos regionales y que por encima de ciertas dosis va a empezar a generar los efectos deleterios que nosotros vemos en perfusión, habitualmente dosis muy altas y combinadas. Entonces, para responder tu pregunta, esto fue un modelo de choque séptico en agosto del año pasado. Ellos tenían dos grupos, uno con noradrenalina inmediata, que es el NI, y otro con bolo más noradrenalina con fluidos. Si te das cuenta, en el modelo animal ellos veían cómo estaba la resucitación con fluidos y cómo era el flujo de la mucosa, en donde posiblemente con el grupo que empezaban noradrenalina inmediata, que es el que está aquí de las bolitas, tenía mejor flujo en la mucosa intestinal, inclusive en las primeras 6 horas de su reanimación, es decir, acortaba la duración de la hipotensión y mejoraba el flujo de la microcirculación esplácnica y yeyunal frente al otro grupo. Pero lo interesante es que también encontraban que existía posiblemente recuperación en el agua pulmonar extravascular y pues lo que se cree es que a dosis bajas podría mejorarlo. Entonces aquí el punto es que estos vasopresores pueden optimizar esa perfusión tisular a dosis bajas. Obviamente a dosis altas vemos los efectos que se encuentran. Este es el de uno de los modelos animales que les contaba y este es el resumen del trabajo que les estaba compartiendo. Entonces, el punto acá es que, digamos, no creo que exista una única respuesta, la verdad. La sepsis es demasiado heterogénea y las fases y las condiciones cambian. Lo importante es que como clínico sepamos si existe o no disfunción de la microcirculación y empezarlo a las dosis terapéuticas habituales podría llegar a optimizarlo y titulándolo la dosis correcta. Una de las variables que estamos buscando soportar con evidencia para incluir en el Surviving Sepsis Campaign del año entrante, que saldrá publicado posiblemente en junio del 2025, es la presión de pulso como un buen subrogado del volumen de eyección y como un determinante clave o no de más vasopresor o menos vasopresor. Es decir, buscar una presión de pulso que no sea mayor al 30% y en ese momento si esa presión diferencial o presión de pulso es muy alta, necesita un poquito más de vasopresor, buscando optimizar la presión de pulso para tener variables clínicas que tengamos disponible todos en todas partes. Digamos que en el grupo que estamos trabajando ese comportamiento hemodinámico con Suchitra de la India eh, y con TEX, creemos que esa presión de pulso es una muy buena variable clínica que es universalmente disponible, así como el llenado capilar. Entonces, la respuesta concreta para cerrar
Rodrigo, es que la presión de pulso que tú tengas en tu paciente, ojalá esté lo más cercano al 30-35%, nunca más del 50% de la presión sistólica, porque puede estar afectado o estar extremadamente vasodilatado y no tener una buena presión de perfusión. En coronarias que pues ustedes saben que se perfunden en diástole igual que el riñón. Entonces, eso es más o menos y como la guía para buscar ese equilibrio en cada paciente. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante la discusión. En aras del tiempo, les propongo que pasemos rápidamente al taller a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Pero creo que ha sido muy nutritivo. Todos hemos aprendido mucho. Juli, ¿tienes usted el caso? Bueno, se está viendo pequeñito. No, ahí está mejor, sí. Listo. Entonces, el caso, pues, es un caso hipotético de un niño de 5 años que llega a una unidad de cuidado intensivo por sepsis, por una neumonía. No tiene antecedentes previos y tiene esos signos vitales: una fiebre activa, frecuente taquicárdico, taquipneico, tensiones arteriales ahí maluquitas, saturación normal. La piel se nota fría y moteada, sobre todo en las extremidades, y le hacen un llenado capilar bien hechecito y les da más de 5 segundos en los dedos. Entonces la pregunta es, ¿en este momento está ventilado, está sedado, está hipoactivo de manera excesiva para la cantidad de sedantes que tiene, pero no tiene focalizaciones motoras? Inclusive tiene un electroencefalograma que muestra que tiene una encefalopatía moderada sin lesiones focales. Tiene un gasto urinario que está positivo, pero el balance acumulado ya va al 11%. Y a pesar de todo lo que hicieron de manera inicial cuando llegó el paciente, la perfusión distal sigue en 4 segundos. Le toman laboratorios en este momento y está con esa leucocitosis, con esa proteína alta, ese lactato alto, la creatinina alta, la función hepática normal, esas plaquetas bajas, esos gases. Tiene FIO2 alta, el INR está un poquito alto y el dímero D está positivo con un fibrinogen. Entonces, con esos escenarios, el gasto cardíaco lo miden por ecografía para mirar que las metas macrohemodinámicas estén correctas, está dentro de límites normales, la PVC les da 10, la presión de la arteria media en este momento con esos vasoactivos que le han ido poniendo está en 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué le han hecho? Básicamente le han puesto antibióticos de amplio espectro, le han puesto cristaloides, vasopresores en este momento noradrenalina, y fue básicamente por la hipotensión, y ya lo tienen monitorizado con catéter central y con línea arterial. Entonces las preguntas son, ¿cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos que podrían explicar la disfunción microcirculatoria en ese caso? Juliana lo dije yo, y Jaime nos lo complementó muy bien, pero si quieren alguno resumirlo de forma rápida. Dale, Juanis. Hola, buenas tardes, Juanita de la Universidad Nacional. Pues como a grandes rasgos, decir que entonces este paciente tiene una disfunción pues, microcirculatoria como de origen multifactorial, que se puede deber a varios puntos, que dentro de ellos, bueno, uno, la vasodilatación con el aumento de la permeabilidad vascular, secundario pues a la liberación de todos estos mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, interleuquina 6. Esto además lleva a la hipotensión, que en el caso de Diego, pues lleva al requerimiento de vasoactivos, y que también favorece la extravasación del líquido de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. También otro de los mecanismos es la formación de microtrombos y la coagulopatía, que con la activación sistémica de la coagulación, como vemos por ejemplo en los datos del el dímero D, encontramos entonces que este paciente puede
generar alteraciones también a nivel fibrinolítico asociados a la sepsis, y eso pues a configurar que este paciente vaya a hacer obstrucción de sus capilares y por ende también disfunción microvascular. Eh, en el siguiente mecanismo sería la disfunción endotelial, eh, que es secundaria pues a todos los mecanismos que ya vimos que nos contó Juli y nos profundizó el profe Fernández, que pues están empeorados o se aumentan con la formación con la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y también el trastorno coagulación. Las alteraciones en el flujo sanguíneo, que como vimos, pues también hacen que no haya una adecuada también reclutamiento capilar, eh, haya una redistribución del flujo sanguíneo hacia algunas áreas del cuerpo por compensación, y que pues va a favorecer la hipoperfusión de algunos de esos lechos sanguíneos que no están recibiendo suficiente o cantidad de oxígeno y nutrientes. Y la respuesta inflamatoria sistémica, como lo habíamos visto antes, que activa pues toda la respuesta inmunológica, aumenta la liberación tanto de factores proinflamatorios como, por ejemplo, los radicales libres, que pueden generar daño directo incluso a los tejidos y al endotelio. Eso era como mi pequeño resumen. Muchas gracias, Juanita. María Camila. Hola, buenas tardes a todos. María Camila, residente de cuidado intensivo de segundo año de la Universidad de La Sabana. Bueno, pues nada, yo quería como ahondar un poquito en la parte fisiopatológica del porqué del daño microcirculatorio de Diego. Pues empezar diciendo que Diego pues es un paciente que se encuentra pues en contexto de un choque séptico, pues un Phoenix score más o menos de 5 o 6, de acuerdo si tenemos en cuenta cómo estaba su estado neurológico antes de que lo intubaran, de origen pulmonar. Pues encontramos que es un paciente que tiene una disfunción multiorgánica, tiene un compromiso hemodinámico, respiratorio, al parecer del sistema nervioso central, hematológico, renal y endotelial, en donde ya existe pues un compromiso tanto microcirculatorio inicial como macrocirculatorio, perdiéndose pues toda la coherencia hemodinámica que tanto nos habló Juliana. Entonces, pues ya Juliana nos ha hablado un poco del tema y nos ha quedado muy claro, pero pues es importante recordar pues que la distribución sanguínea local a los tejidos pues va a estar regulada pues por toda la microcirculación. Todo este flujo microvascular va a estar regulado por las señales de liberación de vasodilatadores de óxido nítrico y va a estar modulado por tal. El óxido nítrico pues va a ser el responsable de la producción de del GMP cíclico, y en el paciente séptico el óxido nítrico se va a afectar de forma importante. La óxido nítrico sintasa inducible se va a expresar de forma heterogénea en los tejidos vasculares, generando pues unos shunts patológicos en el flujo microvascular. Adicionalmente, es importante recordar que hay áreas donde no hay suficiente óxido nítrico y esto va a generar hipoperfusión. Adicionalmente, pues, como lo dijo Juanita, va a haber incremento de las especies reactivas de oxígeno, lo cual va a disminuir el óxido nítrico circulante. Adicionalmente, vamos a encontrar cambios en las células principales de la microcirculación, entonces alteración en la señalización de las células endoteliales, pérdida del control sobre el tono arteriolar muscular. Los glóbulos rojos van a perder la habilidad de liberar vasodilatadores en la presencia de hipoxia, lo cual va a alterar totalmente el flujo microvascular y se van a volver menos deformables y van a tener mayor capacidad de agregación. También vamos a encontrar activación de células reactivas inmunitarias, de los va a generar activación de NF-kappa beta, lo cual va a generar una mayor expresión de todos los receptores DAMPs, y estos DAMPs se van a liberar extracelularmente mediante el inflamosoma, que va a ser pues un componente muy importante y fundamental en todo el daño microvascular. Sabemos pues, para como terminar la respuesta y que no sea muy largo, que el inflamosoma juega pues un y el NLRP3 va a ser pues el principal que se va a activar en respuesta
propagar como toda esta respuesta inflamatoria, generando pues una activación de los linfocitos, aumento de los prostanoides, aumento de las moléculas de adhesión, del óxido nítrico, de las citoquinas y el interferón gamma. Y esta respuesta pues va a terminar en activación del complemento y coagulación intravascular diseminada con daño pues endotelial y daño del glicocálix. Esto era como pues lo que te quería como añadir a la respuesta. Perfecto, María Camila. Creo que les quedó muy claro, muy completo y creo que el mensaje se transmitió bien. No sé si quieren complementar algo, si no pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta está muy dirigida a los indicadores que podrían utilizar. Juliana también cubrió muy bien eso en su charla, pero para sintetizarlo, digamos, de lo que están viendo en Diego, ¿qué mirarían? Brian, Juanita, ¿no bajaste la mano? Hola, doctor. Hola, doctores. Buenas tardes, compañeros. No, es que desde la primera pregunta quería complementar un poco y es que también tenemos que tener en cuenta el contexto de reanimación al que ya ha estado expuesto Diego en este caso y cómo aparece dentro de la fisiopatología de todo este círculo vicioso de daño endotelial durante los estados de choque, de sepsis y lo que se denomina como la RACE o la endoteliopatía asociada a la resucitación y que es parte de lo que tenemos que jugar nosotros pues en el cuidado crítico como actores esenciales y es hasta qué punto todo el exceso de hemocomponentes, el exceso de cristaloides durante la reanimación, ese exceso de volumen, no solo va digamos, potenciar ese edema intersticial y ese fenómeno de succión intersticial, sino que per se asocia a que pues, se persista ese sheathing o ese esfacelamiento del glicocálix y que se empieza a ver una lesión generalizada incluso en áreas que inicialmente no estaban comprometidas por la respuesta inflamatoria, pero que sí puedo generar yo un daño, digamos, al iniciar la resucitación. Por eso empieza a cobrar importancia cosas como las que nos mostró el profe Fernández del inicio temprano, incluso antes de los bolos de cristaloides de los vasopresores para tratar de evitar que con las intervenciones desde lo médico en la resucitación potenciemos esta endoteliopatía y generemos lo que se denomina como el RACE. Muy al lugar tu apreciación. Jennifer, ¿vas a contestar la segunda o sigues en la primera? Perdón. Hola, buenas tardes, doctor, para la segunda. Dale, dale. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro, residente de segundo año de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana. Quisiera compartir la pantalla para pues hablar de esta segunda pregunta, si me lo permiten. Estás habilitada, no sé si tiene que soltar bien. Em, es que estoy tratando, pero no me deja. Juli, ¿me estás dejando compartir? Ya. Ya terminé de compartir la mía. Ah, listo, perfecto. Entonces ya lo pongo aquí. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, dale. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo les quería hablar sobre la medición de la biomicroscopía electrónica sublingual. Yo sé que Juli ya habló bastante sobre esto y el doctor Fernández también, pero pues quería profundizar un poquito para que entendieran cómo lo hacemos realmente. Pues esto nace realmente en 1989 con el doctor Hans Wink, que intenta responder esa pregunta que es, necesitamos medir este sistema microvascular, ¿cómo lo podemos hacer? Y es así como nace el biomicroscopio electrónico sublingual. Em, Realmente este es el que nosotros usamos en la Fundación Cardioinfantil y es el pues único sistema que está automatizado. Va a incluir una tecnología que tiene un software integrado pues a un computador y la cámara del biomicroscopio digital y hace un cálculo de esa salud microvascular como tal. Entonces este tiene una cámara de biomicroscopio que se coloca debajo de la lengua y él va a ir mostrando en tiempo real ese movimiento de los glóbulos rojos a medida que pasan por la microvasculatura. Y aquí hay un término que quiero pues traer a colación que es
este PBR del cual el doctor Fernández habla en sus estudios, y este PBR hace referencia a la distancia que hay entre esa columna de glóbulos rojos y el límite exterior, y es esta región que vemos aquí. Y entonces lo que nosotros hemos visto con las mediciones que ha hecho el doctor Fernández, aquí podemos ver pues un ejemplo de cómo se ven los capilares aquí, que ya vimos que son de menos de 5 micras, un glóbulo rojo en línea uno tras otro, las arteriolas y las vénulas es lo que nosotros observamos, y vemos con los estudios que hemos realizado como en los pacientes jóvenes sanos, ese espacio o esa distancia del PBR está por debajo de 2, y como en pacientes con choque séptico aumenta esa distancia por encima de 2, y en los que no sobreviven hasta 3. Y esto nos habla que cuando hay un aumento de este espacio del PBR es porque hay un daño en este glicocálix endotelial, y por eso nosotros podemos entender que un surrogado de la salud microvascular es la salud del glicocálix, y por eso las medidas para prevenir el daño del glicocálix son las medidas en las cuales nos estamos enfocando en el momento. Adicionalmente, la microscopía electrónica nos permite valorar esa densidad capilar de la cual ya hablábamos, y pues fisiopatológicamente lo que encontramos es que un paciente sano pues tiene alta demanda y suplencia de esos capilares, y en los pacientes en que están en sepsis pues vamos a tener una baja suplencia de los capilares, y vemos cómo se abortan aquí pues esos capilares. Y por eso la medición de la densidad capilar pues es un subrogado de cómo está esa microvasculatura. Y aquí les traigo también un artículo, pues un resumencito de un artículo publicado por el doctor Fernández y colaboradores, donde mostramos cómo no solamente en sepsis, sino en los pacientes que tenían MISC cuando estuvimos en el COVID, esa microvasculatura estaba afectada y era secundario al daño del glicocálix endotelial. Aquí vemos en la primera imagen, esta que vemos de este lado, el paciente con MIS, cómo vemos que el número total de vasos sanguíneos están considerablemente reducidos en comparación con un paciente completamente sano. Vemos cómo los capilares están reducidos, las arteriolas y las vénulas también. Y ya eso era pues prácticamente lo que les quería comentar de cómo hacemos nosotros las mediciones de la microvasculatura y del uso del glycocheck, que lo estamos usando para investigación en nuestros pacientes en la Fundación Cardioinfantil. Perfecto, Jennifer. ¿Alguno más describió algunos otros métodos en en sus respuestas? ¿O quiere comentarnos algún otro? Juan David Bustos. Hola, ¿cómo están todos? Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana. Bueno, digamos que básicamente Juliana ya lo había mencionado y lo complementó bien el profe Fernández, pero pues nuevamente resaltar, digamos, el uso del tiempo de llenado capilar, digamos que porque pues sabemos que muchas veces no tenemos un aparato sofisticado o demás métodos con los cuales podamos tener estas mediciones. Y recordando el tiempo de llenado capilar, digamos que es un poco extrapolado inicialmente desde los adultos, ya que inicialmente Glyn Hernández y colaboradores en el Andromeda Shock comparó la eficiencia de una estrategia de reanimación dirigida a la perfusión periférica frente a una dirigida al nivel de lactato, y encontraron que la capacidad predictiva del llenado capilar es estadísticamente significativa para mortalidad y para la presentación de disfunción multiorgánica en pacientes con choque séptico. Esto digamos que complementa también el estudio que pues les presentaba el profe Fernández, en el cual pues se logró establecer una correlación entre un tiempo de llenado capilar estandarizado prolongado con alteraciones en las mediciones de la región límite profundidad o PBR, que era uno de los índices que se veía que podíamos medir mediante el glycocheck, con un área bajo la curva de 0,81, y también el porcentaje relativo de sangre en los capilares, ay, perdón, un segundo. Y también
el porcentaje relativo de sangre en los capilares que tiene un área bajo la curva del 0,82 durante la admisión. Y finalmente, como por ejemplo un llenado capilar normal a las 24 horas predecía una estancia hospitalaria más corta con un OR de 0,96, quería decir que un 14 era un factor como tal protector. Siguiendo con los otros parámetros, digamos, para medición microcirculatorio, también podemos hablar de la hiperlactatemia. Ya sabemos que es un producto, digamos, que de la glicólisis anaerobia y tradicionalmente se ha establecido como marcador de alteración microcirculatoria. Está elevado en enfermedades inflamatorias por una producción aumentada o incluso por una depuración alterada, como por ejemplo se puede evidenciar en los pacientes que tienen algo de disfunción hepatocelular, como incluso podría ser el caso de nuestro paciente que tiene unas bilirrubinas en 3,2 y tenía, sin embargo, pues el lactato tiene una elevación tardía respecto a los otros marcadores, aunque se ha propuesto que, pues, digamos que es un buen indicador, sobre todo disfunción mitocondrial, pero digamos que puede estar sesgado por diferentes causas de hiperlactatemia, tales como medicamentos y demás, y no solo revelar una alteración microcirculatoria. Y ya veíamos justamente, como les mencionaba al inicio, respecto a Andromeda Shock, como muchas veces guiar nuestra reanimación únicamente guiados por lactato digamos que puede no ser tan eh, preciso, digamos, para evaluar finalmente a nuestro paciente. Y ya como para resaltar al final, que era básicamente lo que les hablaba el profe del estudio en el que participamos, de lo que presentamos en Cancún, en el que también participamos con Cami y lo presentamos en el Congreso, y pues el índice de lactato albúmina que digamos que era justamente preguntándonos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros a la cabecera del paciente, por ejemplo, para evaluar alteraciones microcirculatorias? Y lo que encontramos es que, pues, digamos que tenía este índice de lactato albúmina extrapolado de raíz, sabemos que es predictor de disfunción orgánica múltiple y de mayor mortalidad con un valor superior a 0,5, pero lo que encontramos nosotros es que con un valor mayor a 0,5 sí se relacionaba con una menor densidad de los capilares y adicionalmente con un menor flujo microvascular. No tanto con la ultra, digamos que no encontramos en este caso diferencias con la degradación del glicocálix, ya que mantenían generalmente unos PVRs normales. No hay una diferencia estadísticamente significativa, pero digamos que esto son de las cosas que podíamos hacer a la cabecera del paciente. Al igual que la diferencia veno arterial de CO2, esto escrito sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen choque cardiogénico y demás, en las cuales valores superiores a 6 milímetros de mercurio se relacionaban con hiperperfusión tisular y es un marcador que sí sirve para guiar las estrategias de reanimación en casos de choque, como por ejemplo era un subrogado como tal de alteraciones en el gasto cardíaco. Y eso era como así a grandes rasgos lo principal y pues básicamente lo que ya habían en parte mencionado. Gracias. Juan David, muchísimas gracias. Creo que en aras del tiempo, la tercera pregunta la vamos a dejar como ya se mencionó parcialmente, el uso de albúmina, milrinone y otras cosas. Quisiera darle la palabra a Oscar León, que nos solicitó aclarar un concepto. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Pablito. Muy buenas tardes. Miren, estaba viendo la exposición de ustedes, muy chévere, de verdad que me parece súper interesante todo el proceso de investigación que están haciendo en la cardio de la mano con el doctor Fernández. Quisiera como hacerles caer en cuenta que nosotros los intensivistas funcionamos básicamente trabajando el modelo de la caja negra. Y el modelo de la caja negra es que no sabemos la verdad, pero necesitamos utilizar herramientas para poder predecir de alguna manera qué es la verdad y qué es lo que está sucediendo. Y por eso es que aparecen todas las variables o índices o variables subrogadas que son las que nos tratan de mostrar la verdad como es. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y es que cuando nosotros hablamos de sepsis y de gasto cardíaco, nosotros estamos pensando que la célula está con un consumo energético absolutamente elevado. Pero hay otro escenario en el que se presenta la disminución del consumo de oxígeno porque hay alteración en el trabajo de la cadena de electrones. Eso se llama el principio de suficiencia de oxígeno celular. Entonces, ¿qué ejemplo les pongo generalmente a los residentes que están conmigo? Cuando uno está con gripa, ¿qué hace? ¿Sale a trotar una maratón o se acuesta a dormir? O estar en la cama. Generalmente uno lo que hace es acostarse a dormir y descansar porque la célula va a hacer algo tan diferente a lo que uno haría por lógica. Entonces, ¿cuál es el punto? La incoherencia hemodinámica puede también pensarse o abordarse
a como que tenemos un gasto que a pesar de que sea adecuado desde el punto de vista macro, es totalmente insuficiente para la célula que está allá con que está en un momento de ahorro energético, por decirlo así. Y por eso de ahí entrar a apoptosis en muerte celular programada es un paso. Bueno, es muy importante tener en cuenta que cuando uno está trabajando con pacientes pues en donde, como nos toca a todos, bueno, realmente uno desafortunadamente no tiene muchísimas herramientas técnicas para poder llegar a un diagnóstico de cómo está la microcirculación, pero como hablaron muy bien ustedes, el abordaje clínico es muy importante. Desde hace muchos años están hablando de la perfusión distal como biomarcador de perfusión tisular. El artículo como más viejo que yo me acuerdo es uno de Carcillo, que ya empezó a hablar de eso y fue un artículo que sacaron que la de biomarcadores de perfusión. Cuando nosotros tenemos un paciente en el que se ve marmóreo y se ve hipoperfundido, eso es lo que estamos viendo y es la foto de, del comportamiento microcirculatorio de ese niño. Entonces, cuando no tengamos la capacidad de poder hacer un estudio de la capilaridad a través de se me olvidó cómo se llama el aparato con el que ustedes miden, pues el abordaje clínico es muy importante. Bueno, pero sí quisiera como que pensaran un poco eso. ¿Por qué siempre estamos pensando que un paciente séptico en estado crítico está haciendo un maratón? Si el paciente está muriéndose y las células están en un proceso de eso. Ese es el otro abordaje de la incoherencia hemodinámica. No les quito más tiempo, simplemente era como para poner a pensar un poquito en eso. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Jaime. Sí, Pablito, gracias. Es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que está mencionando Oscar y primero celebro que ya el concepto de incoherencia hemodinámica se haya incorporado también porque antes no lo sospechábamos y si alguno no lo sospecha pues no lo diagnostica y quiero resaltar un mensaje muy muy importante que Oscar acaba de transmitir y es que definitivamente en sepsis no siempre 1 más 1 es 2 y la respuesta de cada individuo depende obviamente del fenotipo de sepsis al cual nos estemos enfrentando. Al punto que hoy en día sabemos que la principal muerte celular se dispara en la muerte celular programada patrón inflamatorio que se llama piroptosis, no la muerte celular con la cual digamos, habitualmente nos hemos enfrentado, que es la apoptosis. Pero es muy, muy importante eso que Oscar está mencionando, y es que digamos, hay diferentes enfoques de acuerdo a la condición de cada niño y creo que es muy, muy importante resaltar que esas herramientas a la cabeza del paciente que tienen décadas como el llenado capilar, eso no nos lo inventamos nosotros, eso existía hace muchísimos años, es una herramienta que nos sirve para evaluar la integridad de la hemodinámica del paciente. Creo que el nuevo enfoque es que antes mencionábamos nosotros que la llenado capilar prolongado era hipoperfusión, y así casi que era un sinónimo. Y ya hoy en día hemos logrado entender y aprender que no solamente es flujo, sino también mala densidad capilar y daño estructural con degradación de glicocálice. Entonces creo que estas herramientas, y nuevamente reitero, el videomicroscopio nos sirve para aprender aún más, por métodos confiables con una muy baja variabilidad inter e intraobservador, saber que tengamos un método reproducible y aprender un poco más del tema. Y resaltar muchísimo ese gran mensaje que Oscar está transmitiendo frente a la importancia de que cada paciente es diferente. Y nuevamente celebro que ya incorporemos diagnósticos de incoherencia hemodinámica, de daño en la microcirculación en nuestros pacientes. Creo que eso es supremamente importante. Era eso, Pablito, mil gracias. Jaime, Oscar, muchísimas gracias. Creo que es un gran mensaje de cierre. En aras de no extendernos mucho más porque el tiempo se nos acabó, quisiera agradecerles nuevamente por la conferencia, Juliana, Jaime, por la complementación tan chévere que hizo, las preguntas de Rodrigo y los aportes de todos los residentes y fellows al taller. Realmente fue pues, una sesión muy interesante y muy productiva. Nos vemos en 8 días. Vamos a hablar de monitorización hemodinámica invasiva. Buena tarde para todos.